Sí, es de día, incluso hace mucho calor y es bastante incómodo para él. Es un aspecto masculino. Observo que está sucio, es como si estuviera terminando una jornada de trabajo. Estamos en una especie de mercado. Estamos Monse, en la India. Sí, gracias. ¿Y cuál es su nombre? Albert Gracias, Monse. Continúa. ¿Qué línea de tiempo es? es 1511. Gracias, por favor, continúa. Sí, aquí los humanos luz nos dan un poco de contexto. Nos muestran cómo es un aspecto masculino. Básicamente está a cargo de su familia, aunque no corresponde al aspecto del padre, sino como al hermano mayor. Su padre no está presente. Observamos cómo hace diferentes estados de comparación a partir de otros aspectos que poseen su misma edad. Es un aspecto muy joven, pero a pesar de que es joven, es como si estuviera sometido a un tipo de vida que le corresponde a alguien mayor, como con más responsabilidades. Nos están mostrando cómo está a cargo de 5 hermanos. Con él son 6, los demás hermanos son más pequeños y es como si su madre no estuviera dispuesta a trabajar. Sin embargo, si esto no sucede, hay pues una condición poco favorable para el desarrollo de los niños. Vemos cómo hace muchas comparaciones alusivas a él y a los otros, no solo en cuanto a rasgos físicos, al tamaño, él es un poco más bajito de lo que son los demás, sino que específicamente al cómo se desenvuelven. Pareciera que los demás son muy felices, pero él se siente altamente infeliz. Vemos cómo se desarrolla la línea, lo hace de una forma mucho más rápida. Y a partir de este proceso es como si él estuviera viendo la forma en la que los demás venden su mercancía. Es una especie de mercado, pero al aire libre, como una especie de comercio muy común aquí. Estamos viendo Simón, cómo a partir de lo que observa, aprende y ejecuta. Nos explican los humanos los también que esto es una condición natural a partir del desarrollo en cuanto al esquema cerebral y a partir de las habilidades en cuanto a los primeros sentidos. Él observa mucho. Más de lo sí, que escucha, observa. Es muy visual. Vemos cómo se sigue desarrollando y observamos que tiene contacto con un hombre bastante mayor. Para él otorga mucho respeto, no solo por su aspecto, sino también por todas las cosas que trae puestas. Es como si a partir de su ropa se pudiera identificar que posee mucha riqueza, mucho dinero. Observamos que la línea se sigue desarrollando y ahora este hombre lo toma él como una especie de aprendiz, sí, como un discípulo, pero esto hace que absorba mucho de su tiempo y descuida considerablemente a sus hermanos, inclusive a su mamá. Vemos que se sigue desarrollando la línea y aquí hay un evento específico que queda marcado en su psiquis. Nos muestran los humanos los cómo llegan a una especie de carpa. Cuando entran, hay muchas sábanas y hay como muchas telas. Es como si vendiera telas. Observamos cómo se sienta en uno de estos, que es como telas que están dobladas unas sobre otras y forman sí, algo muy parecido a un cojín, a un sillón. Vemos cómo se sienta y lo invita a sentarse justo al frente. Cuando lo hace, le dice que tiene un regalo para él y que puede elegir lo que él desee. Él está dispuesto a pedir como riqueza, como dinero, pero empiezan a entrar un grupo de mujeres. Estas tienen diferentes edades, pero la mayoría son bastante jóvenes. Pasan con muy poca ropa. Vemos cómo entran en una fila y aquí comienza a decirle este hombre que es mayor que la verdadera riqueza no está en lo que pueden ver los demás, sino en aquello que él desea obtener y que puede obtenerlo a la velocidad inmediata. Es como una frase que se le queda muy marcada y al mismo tiempo esto hace que él sienta que conforme más atención recibe, más rico es. sí, Vemos cómo selecciona a una de las mujeres. Es una mujer bastante exuberante, es bastante bonita en cuanto a su rostro, pero vemos también que no habla. Esta condición de que casi no hable hace que él se sienta mal, como incomprendido. Casi ninguna habla, pero esta particularmente habla menos. Vemos que la línea se está desarrollando ahora.
Se le otorga una tarde con esta chica. Vemos cómo hay un desarrollo en cuanto al contacto físico, hay un desarrollo en cuanto a actividad sexual, pero el hecho de no poder escucharla, de no poder entablar una especie de vinculación, hace que se sienta muy vacío. Este es el primer encuentro que él tiene con una mujer, entonces no es como sí, él lo esperaba. Observamos que la línea se sigue desarrollando, él sigue siendo muy atento y muy como servicial con este hombre que es mayor y ocasionalmente le da como esta especie de regalos. Estas mujeres, él hace alusión a que son suyas, como si se las sí, estuviera prestando. Vemos cómo elige a otra, pero la condición en la que se desarrolla es bastante similar, como si no tuvieran un tema de conversación. Entonces termina el acto sexual y es como si el vínculo se rompiera. Y esto no lo hace sentir como satisfecho. Aquí se acerca y comienza a decirle al hombre mayor por qué es que no hablan. Y le dice que no se trata de él, sino que es así como son. Ellas están ahí para servir, no para hablar. Están ahí para complacer, no para formar una familia, no con él, porque no le pertenecen. Esto se le queda muy, muy marcado. La línea se sigue desarrollando y el contexto que nos están dando los humanos los específicamente sobre esto es sí, sobre cómo queda interpretado la relación en cuanto a un aspecto femenino. Nos comparten que no solamente se ve afectado por la interacción que se da con estas mujeres, sino también por la relación que lleva específicamente con el aspecto de su madre. Es como si él se sintiera constantemente solo y constantemente desplazado en la condición específica de hombre, sí, como si hubiera una separación muy, muy notoria entre el género femenino y el género masculino y a partir de esto no hubiera una integración ni un acople específico, como si siempre hubiera una lucha por atención, por ego y demás, sí, pero nunca un vínculo efectivo. A partir de esto mismo, también hay una integración en el esquema social en donde él interpreta que para relacionarse de manera favorable tiene que ser observado como alguien respetable. Más allá de la integridad que se tiene y de esta que no se manifiesta, es como si tuviera que ser ostentoso para ser respetado, justo como le enseña este hombre mayor. Observamos que la línea sigue avanzando y en sí, este contexto nos están mostrando cómo posterior a todas las riquezas que comienza a obtener a partir de esta amistad que entabla con este hombre, hay un sí, alejamiento bastante intenso de él y su familia. Nos muestran cómo uno de sus pequeños hermanos enferma y muere. Cuando esto pasa y él intenta acercarse nuevamente, la madre le reprocha y le dice que ha sido su culpa porque no ha estado presente. Cuando esto sucede, hay muchos impactos en todo el esquema de su psiquis y vemos cómo inclusive hay alteraciones que se producen en todo el lóbulo frontal. Ante esto, su capacidad de respuesta comienza a mermarse y es como si comenzara a interiorizarse, pero no a partir de una observación, sino como a refugiarse en sí, sí mismo. Esto nos comparten los humanos, los que también merma un poco la condición en cuanto a la parte de individualidad. Es como si a partir de esto se sintiera no solo dependiente a un tipo de atención, sino que también se siente responsable de otros aspectos. Se siente obligado y con una sobreestimulación a ser merecedor y a ser suficiente, pero no desde un punto consciente en donde él reconoce que es merecedor, sino como si se sobreexigiera y se sobreesforzara para hacerlo. Esto queda almacenado y también merma un poco la condición del sistema límbico. Nos explican los humanos los que a partir de cada una de nuestras interpretaciones emocionales comenzamos a modificar el comportamiento biológico y a partir de estos impactos quedan programaciones alteradas en su cuerpo, en donde sus emociones ya no se interpretan de forma como fluida, sino claro, bajo puntos de impacto muy, muy marcados. Inclusive aunque sea un estímulo sutil, él lo experimenta de forma impactante y una vez que lo experimenta es como si lo reprimiera completamente. Vemos que sí, ya no soporta, han pasado varios meses, pero él se siente abrumado con toda la atención que está recibiendo y con esta estimulación de ser demasiado exigente con él mismo para ser merecedor y observamos que está completamente cansado. Ahora lo vemos con telas, lo vemos con una especie de joyería, es como sí, si fueran anillos completos y abrazan la mano, pero se siente más vacío incluso. claro, Ya continúa la misma sensación.
No, no es la misma, es incluso un tanto más agresiva, porque se Ok, da cuenta que esto que estaba buscando alcanzar no es lo que necesitaba en realidad. Y ahora la comparación se vuelve distinta, ya que los otros aspectos similares a su rango de edad son como libres, mientras que él termina siendo algo muy similar a un sirviente de este hombre, en donde todo lo que posee pareciera que es prestado y lo hace sentir muy mal. Al final vemos cómo termina él con su vida. ok, muchas gracias. Porfa, verifica el aspecto masculino, que es ese hombre mayor, si guarda relación línea de tiempo actual con él y de qué relación se expresa en dado caso de. En este momento no está presente en su línea de tiempo. Claro, lo que está presente, digamos, son los diferentes estímulos. Bien, vamos a tocar ese tema más adelante, Monse. Por favor, verifica la otra línea de tiempo de manera general. Uno, dos, tres, por favor. Sí, la estamos observando ahora. Observamos que en esta línea también ese día también hay una sensación de calor, pero no es un calor natural, pareciera como una especie de bochorno. Es Sí, muy incómodo sentirse así como, mm, como si se estuviera asfixiando, es muy, muy incómodo para él. En esta línea es mujer. Estamos viendo cómo hay un desarrollo en cuanto a una especie de selección. Es una esposa, pero no solamente es una, hay varias esposas. Aquí observamos cómo hay, la relación es bastante inusual, es bastante conflictiva, es como si Monse, hubiera muchos, sí, ¿qué lugar es ese y qué línea de tiempo es, por favor? estamos en Egipto, línea de tiempo 1807, Bien, DC, sí. gracias. Bien, está en una selección de esposa y ¿qué es lo que sucede, por favor? Aparte de las otras personas que también están de alguna manera concursando. Sí, ella ya es una esposa. Están observando a otro Ok, grupo de mujeres que se va a integrar al grupo. Sin embargo, esto la hace sentir muy mal. Es como si se percibiera a sí misma como un objeto. Y esto fuera también fomentado a partir del cómo la observan los demás. Esto no es tan común. Se ve como si este tipo de tradiciones fueran específicas de un grupo, pero ya no de manera general. Y esto hace que se cuestione constantemente el desarrollo que está teniendo su vida. Nos comparten los humanos luz como son constantemente expuestas, específicamente su cuerpo. Es como si fuera necesario que fueran vistas para ser validadas, pero esto es una condición que se utiliza con algo material, como si estuvieran reprimiendo la condición humana y el objetivo fuera hacerla sentir un objeto, tal cual. Vemos cómo la línea se está desarrollando, observamos cómo hay un análisis sí, completo sobre sí misma de manera constante, como si se sintiera completamente incómoda con lo que está experimentando y al mismo tiempo completamente atada, como si fuera prisionera de la vida que está teniendo. gracias, Monse. Observamos, sí, Sí, adelante. observamos que la línea está avanzando. Conforme avanza, vemos cómo hay diferentes dinámicas en donde hay ciertos estados de conflicto por lo que piensa una, lo que piensa otra y los niveles de atención. Es como si tuvieran que competir de manera constante por la atención del esposo. Solo hay un esposo. Y esto también se queda completamente almacenado en ella. Sí, Hay algo muy curioso sobre la forma en la que nosotros interpretamos la atención y sobre la necesidad de atención que nosotros percibimos. Básicamente ella siente que necesita ser vista, ser validada y ser de alguna forma superior para estar bien. Si esto no sucede, es como si todo su cuerpo comenzara a presentar diferentes estados de ansiedad y de estrés. Monse, Esta condición disculpa. específicamente, sí. Verifica esa condición, cómo es que se da a nivel interno y cuáles son los factores que lo impulsan. A ver, Sí, básicamente conforme se empieza a desarrollar los niveles de estrés por la necesidad de aprobación, esto es algo que está inculcado desde tiempos cuando ella es mucho más joven. No es algo que detone automáticamente aquí, es como si lo hubieran sí, preparado para estar en este lugar.
Nos muestran los humanos luz de manera interna cómo se merma la condición de cada una de las células. Nuestras estructuras comienzan a funcionar a partir de un estado de campo en donde se identifica la frecuencia y la vibración específicamente. Cada una de las estructuras celulares posee un campo individual. Cuando nosotros comenzamos a manifestar diferentes niveles de estrés, es como si la célula se deformara un poco y sucede lo mismo con el campo energético, solamente que esto se detona en un efecto en cadena, en donde se corrompe el funcionamiento y es como si la célula enfermara. De manera interna se observa así, incluso se ve como hay una variación en el comportamiento de las partículas subatómicas y en consecuencia el funcionamiento de cada uno de los órganos que repercuten en el sistema se altera, se merma. Vemos como incluso hay una afectación en la zona superior, es como si a ella cuando se estresa se le nublara un poco la vista y observamos también que hay una detonación en cuanto a unas especies de punzadas. Esto es una programación aún activa. Cuando él experimenta diferentes estados de estrés y de ansiedad, es como si su cabeza en algunas zonas palpitaran. Nos muestran cómo la línea sigue desarrollándose y observamos cómo a partir de todas las dinámicas bajo las que se está estresando y demás, comienza a haber una variación en el comportamiento incluso de sus movimientos. Es como si tuviera movimientos involuntarios. No corresponde a un síndrome o a una condición específica, sino más bien a una forma en la que su cuerpo experimenta y manifiesta el estrés. Sí, Nos muestran cómo todos los neurotransmisores comienzan a mermarse también y la condición en cuanto a la percepción del entorno, de la realidad y de la parte interna se modifica. Aquí se detona algo alusivo al tema sexual. Y es que con el objetivo de mantener la atención de quien corresponde al aspecto del esposo, es como si se sometiera a participación de actos que no la hacen sentir del todo bien, pero que garantizan que haya atención ahí. Y aquí ya es la participación de más aspectos en cuanto a una relación sexual. Específicamente en esto, están participando un grupo de mujeres y el sí. esposo. Observamos cómo cuando esto sucede hay una sensación de mucho vacío. El comportamiento en cuanto a la parte energética no solamente se da en una extracción de energía bastante invasiva y bastante violenta, sino que también altera completamente la interpretación, inclusive el deseo. Es como si tuvieran periodos inestables, ocasionalmente tuviera el libido muy, muy elevado y tiene mucho, mucho deseo y de pronto este desciende completamente y es así como un pico constante. En este momento específicamente que estamos observando, vemos cómo la necesidad de otorgarle placer a quien corresponde a su esposo es tan alta que comienza a hacerse daño con el objetivo de que él esté satisfecho. Vemos que aquí se merma mucho la condición en cuanto a la zona sexual. En este momento ella es un aspecto femenino y vemos cómo inclusive comienza a haber un poco de sangrado. Nos muestran los humanos luz cómo el aspecto de su esposo lo observa y es como si la estuviera juzgando. Específicamente el juicio en cuanto al esquema sexual es algo que está muy marcado y muy presente en ella. Vemos que la rechaza a partir de la presencia de sangre y es como si la desplazara del grupo. Él sigue participando, pero este hecho de que la separa, de que la aleja, hace que se sienta muy, muy mal. Gracias, Monse. Por favor, vamos a observar punto final de esa línea de tiempo. Verifica si desencarna de la misma manera que la anterior que observamos. A ver. No, aquí su muerte es distinta. Observamos cómo cada vez es más desplazada y esto la hace sentir muy sola, muy incomprendida y muy vacía, muy ausente. Vemos cómo es cada vez más alejada. No hay como un divorcio, sigue siendo parte del grupo, pero ya no participa de manera general en algunas ceremonias y demás. Y observamos cómo empieza a enfermar. Deja de comer, deja de ingerir incluso agua y es como si todo su cuerpecito comenzara a hacerse más delgado y más débil. Observamos que a partir de lo mismo que está presentando sobre este estado de estrés, de ansiedad y de frustración, hay un colapso en todo su sistema nervioso y es como si dejara de moverse. Se queda en una posición de reposo, cuenta con la condición para moverse, pero voluntariamente lo evita y esto hace que se atrofien diferentes facultades naturales. Observamos cómo queda completamente postrada y a pesar de que sigue siendo un aspecto joven, su deterioro biológico se ve bastante avanzado. Llega un momento en el que se activa
activan diferentes dispositivos en la zona cerebral y en la zona cardíaca y es como si detonaran al mismo tiempo. Es similar a un paro y a una muerte cerebral, pero de manera simultánea y observamos que incluso cuando esto está sucediendo, ella sigue observando a las otras mujeres y es como si se estuviera comparando todavía. Bien, Monse, por favor, verifica el grupo que llega allí. Por ahí. Sí, ¿Cuántos llegan? por ella llegan 8. Bien, compartimos la información. Vamos a trasladarnos, por favor, a verificar algunos de los puntos que él nos proporciona, Monse. Él nos hablaba de un proceso económico en el cual él ha estado luchándolo desde los 16 años, incluso desde años anteriores, buscando como una estabilidad a nivel financiero. Esto ha llevado a picos altos y bajos, ciclos de apoyo hacia otras personas, falta de reciprocidad. Por favor, vamos a verificar desde el inicio de esta eventualidad y cada una de las interacciones a nivel externo o estimulaciones que hubo en esos aspectos, por favor. Ahora. A partir de tu comando específico nos están mostrando los humanos las diferentes eventualidades, no Sí. específicamente el desarrollo de sus 16 años, sino que nos muestran etapas incluso de gestación. Sus sentidos son muy activos, sobre todo la parte visual, pero antes de este se desarrolla la parte auditiva y observamos cómo incluso en el estado de gestación hay mucha tensión en la información que recibe. Hay un esquema mental muy marcado en el grupo familiar y es alusivo hacia los bienes materiales. Es como si desde etapas muy tempranas él identificara la parte material y la parte económica como un estado de éxito, como de logro. Nos muestran los humanos los que a partir de este mismo esquema comienza un desarrollo en donde busca la atención, pero no de manera inmediata, no de forma invasiva, sino a partir de principios que él realiza, como si estuviera buscando validación y aprobación. Ante esto mismo, se sigue estableciendo el margen de observación. Aquí ya ha nacido, ya es un poco más pequeño, más grande, pero sigue siendo un bebé. Y observamos cómo este mismo margen de observación abre todo su campo y es como si la información que observara la almacenara y la integrara. Ante esto mismo es como si iniciara una especie de competencia, pero es completamente inconsciente. No solo inicia en el esquema familiar, sino que de manera general. No compite de manera hostil o de manera violenta, pero sí busca ciertos niveles de superioridad. Esto es algo natural, no es algo que lo vuelva alguien hostil, pero es algo muy, muy marcado en él. Vemos cómo la línea que nos muestran se desarrolla y observamos específicamente la eventualidad en donde él se encuentra en un periodo de 15 a 16 años y las modificaciones que se dan en toda la parte cerebral, así como los cambios hormonales. Específicamente aquí hay un juicio bastante constante en él hacia sí mismo, no solo hacia el entorno. No solo se da a partir de los principios hormonales que se modifican, sino que también se da a partir de la interpretación y la integración de múltiples son como programaciones biológicas que se van alojando y se van desarrollando, pero estas que permiten un estado y una facultad de adultez. Específicamente en esta, observamos cómo hay una modificación sutil a partir de diferentes estímulos y también tecnología. Y es como si la cadena de ADN que ya está integrada y ya está estable comenzara a estimularse en puntos específicos. Observamos particularmente el cromosoma número 4 y observamos que con la estimulación de este es como si se detonaran múltiples programaciones de manera simultánea en todo su cuerpo en donde se inicia esta sobreexigencia en él. A partir de aquí también se da la condición un tanto elevada sobre la interpretación sexual, aunque esto también viene desde periodos anteriores. Nos muestran los humanos los que parte de las facultades que se involucran en él es la necesidad de independencia, la necesidad de atención y la necesidad de sentirse y verse como alguien valioso. Pero para esto se crean múltiples conflictos y múltiples esquemas duales. Particularmente aquí, es como si él tuviera toda la intención de seguir siendo exitoso a partir de su interpretación de éxito, pero al mismo tiempo participara en diferentes situaciones que lo perturban, como si corrompieran su propósito, no de manera inmediata, pero sí como factores de distracción. Aquí hay una condición bastante interesante. Vemos cómo la estructura de su cerebro es como si nos mostraran cómo va creciendo, comienza a liberarse de ciertas ataduras sobre esquemas y paradigmas. Em,
Mentalmente y culturalmente, él es muy abierto a diferentes tipos de información, a diferentes temas. Es como si el hecho de observar y aprender lo Sí, hiciera sentir muy bien, muy pleno. Pero ante esto mismo se permiten diferentes puntos y filtración para que se distraiga. Esta parte de desarrollo de su cerebro y de desarrollo de manera general en cuanto a los sentidos, sobre todo el campo visual, es algo como muy, muy marcado en él, sí. hacen que sea más complejo de controlar y de someter. Es como si experimentara un tipo de libertad. Y aquí lo que comienzan a fomentar las entidades es esta parte de lo que genera un nivel de dependencia para él. Específicamente nos muestran cómo es la parte económica, a pesar de que no está en una condición deplorable, es como si él se percibiera a sí mismo como insuficiente aún en esta parte. Y esto también es manipulado completamente por estos seres. Y otro de los factores es el sentirse solo. Él no busca una guía como tal, sino que busca alguien que lo acompañe. Vamos a decir, es un tipo de soledad que se expresa en diferentes niveles. Bien, Monse, vamos a seguir verificando este punto. Hay algo muy importante durante este proceso de no solamente de crecimiento, sino en su niñez. Menciona que en alguna conversación él escuchó que constantemente la niñez estaba buscando la atención de su madre, ya que ella, a partir de las responsabilidades, no podía compartir tanto tiempo con él. Verificamos, por favor. Sí, aquí de manera general nos muestran los humanos luz como específicamente con el género opuesto, es como si se diera no es una afectación, pero es un tipo de alteración en cuanto a la forma en la que se desarrolla y se desenvuelve. Específicamente con su madre se detona, pero participan cada una de las mujeres que han convivido con él, a partir de la misma interpretación que él posee y de todo el Claro, registro que está marcado. No es algo claro, como nuevo. aislado o algo nuevo. Ujú. Nos muestran los humanos luz como efectivamente él busca de formas distintas tener atención, pero no es una atención invasiva. Y es justamente por eso que él no lo percibe de manera inmediata. Es más una atención a partir de cosas que realiza como buscando aprobación. Él busca sentirse integrado, sentirse aprobado y sentirse como exitoso, como funcional. Bien, entonces ese punto ya nos quedó claro. Muy bien, vamos a verificar ahora la situación de su pareja. Hace algunos años, él inició una relación en la cual lo llevó a un crecimiento económico bastante considerable. A partir de diferentes dinámicas, esa relación termina. O él inicia un proceso de sanación propio, de desvincularse de ese tipo de emociones y cuando toma la decisión de hablar con ella, porque interactúan en espacios en común, esta persona se encarga. Vamos, por favor, a verificar este punto, si guarda alguna relación, ese movimiento con el Monse, por favor, ahora. Sí se relaciona, aunque no de manera inmediata. Nos compartan los humanos luz como a partir del principio de convivencia comienza a haber un estado de afinidad y de vinculación. En este caso, mm, él tiene cierto nivel de dependencia emocional y se ve muy marcado de manera general en múltiples eventualidades y múltiples estados de su desarrollo biológico. Nos explican los humanos los que ante el nivel de respuesta que se está teniendo de la dinámica de manera general, la dependencia se modifica y es como si ahora la conexión que está entre el sistema límbico y el sistema nervioso permitiera una interpretación distinta de las emociones. No es que las entidades lo desconecten específicamente esta conexión, sino que se altera. Vemos cómo a partir de la detonación emocional que él experimenta, comienza a haber una dualidad muy notoria. Una parte está como muy herida, es como si se sintiera hasta cierto nivel responsable, y la otra parte está muy enojada. Sin embargo, la convivencia no se detiene, se siguen alimentando estas dos partes en donde entran en conflicto de manera interna constantemente con él. Pero esto lo Sí, experimenta él y lo experimenta solo. No suele externarlo de manera abierta, no suele decir cómo se siente de manera abierta, sino que lo experimenta en soledad. Vemos que esto también merma la condición en la que se encuentra y aumenta el estado de soledad que manifiesta.
Sí, No es que esté completamente aislado, sin embargo, es como si fuera un tanto incomprendido. Aquí hay una afectación que se fomenta a partir del mismo género con el que se está desarrollando, pero es algo que está marcado, no quiere decir que esté mal o algo así. sí, Y nos explican los humanos los que cuando se da el evento donde la chica muere, no se detona inmediatamente una emoción, sino que es más bien como si se abriera todo el espectro emocional que posee almacenado y ante esto mismo se experimenta de manera distinta. Observamos aquí una variación en el comportamiento del sistema límbico. Este, en conexión con el cerebelo y el sistema nervioso, permite la integración y la interpretación de todas las emociones. En su caso, al estar modificado a partir de comandos específicos y a partir de todo el desarrollo que posee, es como si se experimentara, pero de manera interrumpida, como si tuviera momentos estables, después entra un poco en crisis, después se vuelve a estabilizar y así de manera constante, como si fuera algo que titila. Nos explican los humanos los que guarda relación. El objetivo principal es estimular un nivel de dependencia, pero hacia un aspecto que no está presente, llevándolo hacia un punto de declive. Él tiene todas las herramientas y todas las habilidades para sentirse pleno. Todos las tenemos, pero específicamente él cuenta con un estado de libertad ante un nivel de pensamiento. Es muy mental también, pero no se cierra a la información y no se cierra al autoconocimiento y a los niveles de observación. Así que lo que crean las entidades es múltiples etapas de distracción en donde fomentan la dualidad que está muy marcada en él. No es muy de puntos medios, él va más hacia puntos extremos, o es uno o es otro, pero no hacia un punto de equilibrio de manera automática. Bien, sí, para este aspecto, ¿cuál sería la recomendación de parte de todos los humanos, no solo para él, sino para todos los que experimentamos esta condición, ya que es muy natural del ser humano? Sí, aquí lo que nos comparten los humanos, Luz, es que nosotros de manera consciente solemos evitar hasta cierto nivel el conflicto, pero lo hacemos de manera un tanto errónea. Reprimir todo el esquema emocional y reprimir el cómo nos sentimos de manera consciente no es trabajarlo. Lo que hace es generar una especie de bucle en donde todo se repite, se repite, se repite hasta que nuestro cuerpo colapsa. La recomendación que están haciendo para él es interiorizar desde manera consciente el cómo se siente y lo que está realizando para sí mismo. Cuando le hacen la invitación a hacerlo de manera consciente, no solamente se refieren a hacerlo de manera activa, sino específicamente de qué es lo que está realizando y qué está haciendo para sentirse de mejor forma. Y esto requiere un reconocimiento de lo que lo está lastimando sin reprimirlo. Nuestro amigo es muy optimista, es muy positivo y esto alimenta y fomenta muchas cosas favorables para él, pero internamente hay un espectro emocional muy, muy elevado en donde hay una combinación compleja y esto hace que se altere completamente el nivel de frecuencia y vibración y sea mucho más compatible con movimientos densos que con procesos de mayor fluidez. La recomendación de manera general que nos dan los humanos luz es no negarnos a lo que estamos sintiendo, ya que la negación inicia un acto de conflicto. Es mejor interpretar, percibir y observar a partir de la integración con el acto de conciencia, favoreciendo la libertad de todo esto que se almacena. Somos algo así como una olla express y lo que se busca es no llegar a los puntos límites, sino que haya una limpieza de manera constante en donde la presión no nos sobrepasa. Gracias, Monse. Vamos a observar el momento en el que él acude a un medium para intentar hablar con Andrea Serrano. Vamos a observar qué fue lo que sucedió allí. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando. Describe el entorno. Estamos observando cómo hay una especie de cámara, es una cámara metálica. Vemos que hay diferentes dispositivos en la parte superior y hay uno específicamente que se conecta con la parte trasera del otro aspecto. Aquí no es que el otro aspecto esté buscando hacer una afectación o que esté Hablando buscando específicamente del lastimarlo. medium. Sí, Ok. esta persona básicamente tiene tecnología, pero no es que su intención sea herirlo o hacerle algún tipo de daño, sino que cree firmemente en lo que está haciendo, pero en este proceso se hace una especie de conexión entre toda la red neuronal. Es como si
No se está estableciendo un tipo de intercambio o un contacto de manera inmediata, únicamente esta conexión a partir del esquema neuronal permite la interpretación de lo que él está sintiendo y hace que, también es muy empática, y hace que esto fluya como necesita que fluya. Es como si le dijera lo que necesita escuchar. Bien, ¿y quién envía esa información o cómo es que llega? Y verifica si se establece una conexión real con Andrea. No, no se establece una conexión real, observamos únicamente cómo se fomenta la comunicación a partir del esquema neuronal y es como, no es una comunicación telepática, pero sí es como si esta persona lograra acceder a diferentes puntos de información a partir de la vinculación inmediata que se está dando. Observamos que también se estimula a partir de la tecnología que está posicionada en la parte externa. Es como si al moverse ella se moviera un cubo. Es esta persona, es bastante complejo, pero es un Sí, montón de tecnología ensamblada y conectada, sobre todo en la parte trasera, sobre todo en el cerebelo. Esto permite también una interpretación de las emociones que está experimentando el otro aspecto. Y claro. este tipo de alteración está siendo completamente impulsada por entidades. En este caso, las entidades que predominan en este espacio específicamente son reptiles. Gracias, Monse. Bien, Monse, vamos a trasladarnos a su casa, por favor. Uno, dos, tres. Bien, Monse, describe todo el proceso de control que hay aquí, por favor. Ahora. Sí, observo diferentes dispositivos en forma de U. Son metálicos y veo que están colocados de diferentes formas y hacia diferentes direcciones. Parecen como tubos doblados. Son curvos, pero están en forma de U. Vemos cómo cuando se activa esta tecnología comienzan a interactuar cada una de las puntas y a partir de las modificaciones que se hacen es como si una U se conectara con otra y así de manera constante. Nos comparten los humanos luz que esto altera un poco los principios en cuanto a las ondas cerebrales que nuestro amigo posee. Básicamente él es muy libre en cuanto a la estructura de pensamiento, paradigmas, todo el esquema de creencias y demás, pero en lo que está muy atado es en la percepción que tiene de sí mismo y la percepción que los otros reciben de él. Esta necesidad de no sentirse superior, pero sí de ser sobresaliente y a su interpretación exitoso. Nos muestran cómo esta tecnología altera los principios de las conexiones neuronales y al mismo tiempo alteran las condiciones en las que se encuentran diferentes frecuencias, sobre todo en Sí, la parte cerebral, en las ondas cerebrales. Observamos cómo en su estado de descanso, estas se alinean completamente buscando una posición específica en donde se condiciona el comportamiento de diferentes estructuras en su cuerpo. No es que se dividan, sino que hay un impacto constante y es como si funcionaran en par. A partir de las U's funcionan en par. Nos muestran sí. los humanos luz también como hay dos portales, estos están activos, observamos en diferentes entidades y observamos dos naves en la parte superior. Además de esto, vemos su cuerpo y observamos que hay diferentes niveles de implantación. ¿Cuántas entidades en total, Monse, por favor? Aquí son 22 entidades. Gracias. Bien, Monse, verifica un punto reciente. Él menciona que a partir de este mismo proceso de observación, pues tomó decisiones en su vida. Él se dio cuenta de que habían diferentes distractores, tomas de decisiones, entonces comenzó a valorar su trabajo y no solamente eso, sino que integró diferentes aspectos. Esto llevó a un cambio rotundo. Entonces, actualmente él está experimentando una parte, digamos, muy contenta en su vida. Sin embargo, hay impulsos o no impulsos, estímulos, corrijo, que van reflejados muy similares en el punto de la regresión. Por favor, los humanos luz nos aclaran este aspecto, por favor. Es que a partir de los procesos de control se utilizan diferentes métodos y estructuras que representan un periodo cíclico. Es decir, hay múltiples eventualidades que él está experimentando ahora mismo y que no quiere decir que sea la única vez que se está experimentando, sino que ha sucedido de manera repetitiva. Nos comparten también cómo la estructura bajo la que se está desarrollando es una percepción similar a un proceso injusto. Él es muy optimista, es muy positivo, es como si estuviera intentando mantenerse estable, pero de manera subconsciente, el inconsciente detona diferentes programaciones y es como si sintiera que la situación de manera general está viéndose altamente injusta y comienza a fomentarse y estimularse la programación de ser insuficiente.
No lo asimila de manera agresiva como los seres están buscando que suceda, sino más bien como si esto fuera un impulso, pero genera también un estado de conflicto interno. Aquí él tiene algo muy marcado y esto es algo bastante bueno sobre la interpretación de responsabilidad. Él identifica y se reconoce a sí mismo como responsable de sí mismo. Ante esto, crea diferentes estructuras de observación que permiten la integración no solo de información, sino también de prácticas que favorecen su desarrollo, pero esto también está estimulando la condición mental. Esto es a lo que se referían los humanos los sobre que no encuentra un punto medio, sino que es muy de polos, muy de un lado o el otro, Sí, pero no de equilibrio. Nos explican también los humanos los que cuando nosotros identificamos que no se trata únicamente del objetivo, sino del proceso, logramos integrar toda la información y al mismo tiempo logramos integrar las sensaciones y la experiencia misma en nosotros mismos. No se trata del resultado, sino del proceso. No se trata del objetivo, sino del camino que nos lleva a llegar al objetivo. Aquí hay otro factor y es que hay un nivel de ausencia. No es que se sienta completamente vacío a comparación como lo observábamos en las otras líneas, pero sí, sí hay una especie de ausencia del mismo y esto se identifica incluso en lapsos de tiempo. No se trata de un bien material, no se trata de la atención o la posición en la que nos coloca el entorno, sino de la percepción que tenemos de nosotros mismos. A partir de esto se modifica el entorno. No se trata de ser aceptados por un entorno o por un grupo, sino de ser aceptados por nosotros mismos de manera real y de manera consciente, no de manera superficial, por decirlo, en cuanto a las capas de la estructura de interpretación, de integración y de conciencia, sino hacerlo a niveles muy, muy profundos, en donde el vale, reconocimiento, sí. disculpe. Monse, entonces verifica qué es lo que sucede, ya que cuando hablamos de la interpretación que él tiene de la carencia y la abundancia en las diferentes actividades, a pesar de que no del todo han sido remuneradas, él se ha sentido como una persona abundante y grata del trabajo que está haciendo. ¿Qué pasa? Que esto no repercute y se observa a nivel externo, en los niveles de, digamos, económicos. Nuestro subconsciente, consciente, en realidad la estructura psíquica en general está conformada por capas. Todos nosotros estamos conformados por capas, inclusive desde la composición de los órganos. Básicamente él es consciente, es agradecido, es observador y se observa a sí mismo como un aspecto abundante y próspero, pero es como si esto fuera solamente en la parte consciente. En la parte subconsciente sigue existiendo esta comparación y esta interpretación de no ser suficiente. Y es en donde se inicia esta especie de conflicto. Lo que nos comparten los humanos luz es que se busca la integración en donde tanto consciente, subconsciente e inconsciente se sienten de manera próspera y no en una proyección del todo a futuro. Él lo hace de manera presente, pero en estados de no atención. Es como si lo proyectara a una línea distinta y fuera visto él mismo como alguien ajeno a quien verdaderamente es. Es como un conflicto entre la Claro, parte consciente y la parte subconsciente. El objetivo es integrar estos puntos para que tanto el estado de frecuencia y vibración se alineen de manera general y esto también impulsado a partir de un aspecto limpio. En su caso, tampoco es del todo funcional, ya que tiene muchos implantes dentro de su cuerpo y sobre todo en la parte superior. claro, es decir, no solamente corresponde a una condición meramente suya, sino que desde el aspecto emocional, mental, todo ha sido impulsado, no para delegar la responsabilidad, simplemente observar el contexto que es. Bien, Monse, identifica al jefe, por favor, ¿cuál es su nombre y raza? Sí, observamos al jefe y aquí, antes de otorgarnos la información específica sobre este ser, nos comparte, alusivo a tu comentario, en los humanos luz, cómo su proceso es un proceso constante. No es como que se esté estancando, sino que siempre está buscando avanzar, solo que se ve completamente limitado y atado a partir de las condiciones de implantación en las que se encuentra. Sí es su responsabilidad, pero el resultado no es del todo una consecuencia de sus actos, ya que hay limitaciones constantes a partir de la presencia de entidades y de implantación. Alusivo a este Gracias. ser, observamos que es un reptil, nos comparten el nombre, es Clubet, ¿De qué color es el reptil? es rojo, ¿Cuánto mide? 4.2 metros, ¿En qué se especializa? armas. Bien, déjame con Clubet. Uno, dos.
Haz cambio 3. Estás completamente neutralizada, no puedes hacer nada. Vector de conexión para acceso a aspecto físico Raúl Sánchez. Busco la conexión. Hay una luz que se ha estado colando entre las rejas en cada uno de estos puntos de su vida. Desde la niñez observamos un aspecto físico que es capaz de percibir su entorno más allá de lo normal. Empieza a cuestionar y una cosa lleva a la otra, una conexión lleva a la otra, como un ambiente que ustedes preparan, pero esta vez desde la conexión luz. ¿Cómo interpretaban esas alteraciones que no estaban marcados en en sus gráficas, en sus estudios, ecuaciones? Ahora, La variación se identifica y se controla. si se controla porque estamos aquí, porque estás bajo nuestra línea de tiempo y simplemente te toca dar la información. Pequeña brecha. Una pequeña brecha que va a incluir tu desintegración, tu jerarquía y toda su creación. Algo muy simple. Ahora mismo no te queda de otra, simplemente da la información. Este amigo, ¿qué era lo que sucedía cuando se salía de sus planes? ¿Cómo es que accedía a esa información? ¿Cuál era el principio que le permitía hacer eso? ¿Puedes interpretarlo o lograste interpretarlo? Mm, Su necesidad de ser visto. Produce una alteración en los niveles interpretativos del entorno. Y la dirección se modifica. Bien, se modifica. Es decir, que en cada una de las interacciones, esos cambios que identifica él como mudanza, salirse de de las papas de sus padres, identificar esos aspectos donde no se siente cómodo, incluso esa voz que le decía, estás en tu espacio. Cada uno de esos puntos fueron preparados y desarrollados por ti y ustedes. No. Dame información de esto mm, entonces. la dirección se modifica, pues en lugar de colocarse en un estado dependiente, depresivo e inmerso a la cotidianidad humana. Busca superioridad y esto integra punto de avance en cuanto a desarrollo cerebral y cognitivo. El aspecto sigue sometido. Corre con un grupo distinto, pero bajo la dirección otorgada, peleando por su independencia, por su libertad. Solo se hunde y se sumerge más. Bien. ¿Qué sucedió entonces? Hace aproximadamente 8 meses, un año, en tiempos del holograma. Por circunstancias X, llamémosla, nos tenemos una interacción con este aspecto físico que estás escuchando ahora. ¿Eso también fue orientado por ti? ¿Lo orillaste hacia este grupo? No. mm, Entonces no hay congruencia en tus palabras. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Que aparentemente en ese lugar había una interacción, densidad bastante marcada, y él decide, es la única persona que estudió un tema que les podía haber ayudado desde punto de vinculación, punto de inicio. Y
Raúl fue el único. Decidió escuchar, decidió involucrarse, aunque no le estaban pagando nada. Y meses después decide tomar el teléfono. Yo intenté comunicarme con él, intenté generar un vínculo y esa puerta estaba cerrada. ¿Qué pasó? Cuéntame de todo este proceso y cómo lo identifican ustedes desde aquel lado. La variable corresponde a la vinculación energética humana, un aspecto que recuerda a otro, genera lazo de afinidad casi inmediato. Cuando se identifica la alteración, se colocan estructuras y códigos de información distintos, condicionando la atención y la interpretación humana. Pero el aspecto incrédulo de sí mismo sigue necesitando y la necesidad vuelve a conectarlos. Bien. Indiscutiblemente lo que motiva esta conexión no es una necesidad, al contrario, es un punto de ganar-ganar. Nosotros aprendemos en cada uno de estos procesos. Aprendemos a comprender cómo son las dinámicas de ustedes, cómo es que el humano es capaz de, desde su condición natural, escapar de cada una de estas simulaciones que ustedes nos colocan, porque al final no son más que proyecciones, un destino completamente controlado. Él hacía una pregunta muy interesante para que veas que los procesos de integración no solo van desde la parte luz, sino en conexión con la parte cognitiva. Él se preguntaba por qué nosotros somos la única especie que no puede gozar del potencial completo de ese cerebro, ya que está completamente limitado. Responde ahora. La limitación biológica se da a partir del sustento en la materia, un aspecto con estructura cerebral desarrollada y la adecuación al código sin interpretación modifica y altera incluso campos de partículas y materia. Se requiere límite, se requiere control. Bien, ya cumpliste. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse, observa que tu mano luz funciona contigo y te repotencializa ahora. Por favor, vamos a extraer la información correspondiente a la jerarquía que lidera este proceso. Uno, dos, tres. Sí, jerarquía dragón, ¿Sí? dos cabezas, las dos biológicas, es de color blanco, estatura 105,82 metros, nombre clac clac bet, clac clac bet. Gracias, Monse. Nos observamos ahora su cuadrante. Ahora. Sí, vemos su posición y nos comparten coordenadas específicas. Corresponde a un sistema. Sí, son 8 planetas. El sistema se llama Casipe, Casipe, cuarta alta, constelación.
Son siglas, es Alfa Draconis. Sí, muchas gracias, Monse. Por favor, vamos a compartir la información con los humanos luz. Identificamos punto de acceso más efectivo. Este traslado se va a realizar en línea de tiempo actual. Al llegar, se va a neutralizar completamente la línea de tiempo. Entidades, naves, tecnología, nada entra ni sale. Acto seguido se liberan humanos luz y aspectos físicos y se procede a la extracción de la información que posea esta jerarquía Clackback. Uno, dos, nos acompañan todos los humanos luz y entidades neutralizadas. Tres, escríbelo, Monse. Ok. Se realiza traslado. Nos acompañan todos los humanos luz y también las entidades que han sido identificadas. En cuanto llegamos, observamos cómo hay desplazamiento por parte de cada uno de los humanos luz y hay múltiples emanaciones energéticas que permiten neutralizar no solo cada uno de los artefactos que funcionan como defensa y ataque, sino también cada uno de los artefactos tecnológicos en cuanto a un punto de desarrollo en el sistema de manera general. Vemos que cada una de las entidades es completamente neutralizada. Se le colocan cascos y específicamente en el caso de la jerarquía hay un estado en donde se extrae diferente tecnología que está almacenada en su cuerpo como adherida y diferentes procesos de modificación en cuanto a la parte trasera, como si estuviera conectado a un tubo, a un cilindro. Sí, Vemos cómo se neutraliza completamente, se separa toda esta tecnología y queda inhabilitado, neutralizado con espirales y un grupo de humanos luz resguardándolo. Vemos cómo de manera simultánea se están liberando aspectos físicos y humanos luz. Están siendo repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando. Observamos diferentes dispositivos tecnológicos en cuanto a un punto de desarrollo de esta jerarquía específicamente. El objetivo es generar una especie de condición que merme automáticamente desde la parte interna las conexiones que se establecen en todo el sistema. Es como si se hiciera una modificación en cuanto a grupos celulares. Se extrae información genética de los aspectos, se coloca en estos artefactos, posterior a esto se modifica, es como si se enfermaran, estas como un grupo celular, y después de esto vuelve a integrarse directamente a los aspectos buscando que se mermen las condiciones biológicas incluso como utilizar material genético como un arma hacia sí, nosotros mismos. Es algo que nos muestran específicamente. Se extrae información alusiva a diferentes estados alterados en cuanto a la tecnología, diferentes estados de control, diferentes gracias, niveles Monse. de dominio y se almacena. Sí, Gracias. Verifica cuántas vidas en control mm, de esta jerarquía. 281 vidas. Su origen es aquí en el holograma. Sí, Bien. Cuando se verifica si esta jerarquía también controlaba el proceso de Andrea Serrano. no. Gracias. Había pactos entre estas dos jerarquías. Verifica. Como acuerdos, sí, Bien. Verifica en el cerebro de esta entidad si tuvieron un encuentro. Esta jerarquía y la que controlaba el proceso de Andrea. Ahora. sí. Gracias. Verifica cuál fue la toma mejor. Vamos a programar el llamado Monse, todo lo que le pertenezca a esta jerarquía. Uno, dos, tres. Llega y es neutralizado. Por favor, se involucran todos los protocolos. Sí. Se programa directamente el llamado. Observamos que este ser lo ejecuta, lo hace en su idioma. Comienzan a llegar diferentes seres, múltiples entidades en procesos como de hibridación. En- hay específicamente cubos Sí, y dentro de estos cubos es como si hubiera material genético también siendo modificado. En estos no solamente se aplica el protocolo de neutralización, sino que se extrae parte del código genético que está de manera interna, como si se estuviera dividiendo y limpiando claro. automáticamente. Siguen llegando y siguen siendo neutralizados. Gracias, Monse. Todo Con- presente.
Bien, ahora mismo observa que los humanos luz extraen información correspondiente al acuerdo que se realizó con esa jerarquía. Vamos a acceder a niveles de ubicación, nombre y todo lo que podemos acceder desde este punto, Monse. Uno, dos, tres. Sí, no posee la ubicación exacta, pero a partir de la misma identificación de la jerarquía es como si los humanos la extrajeran. Gracias. La otra jerarquía corresponde también a un dragón, solo una cabeza de color blanco, y el acuerdo se da a partir de un intercambio de avance tecnológico y de información como crucial. Es como si él intercambiara parte del diseño de esta tecnología que enferma las células y que reingresan y obtuviera una especie de diseño de un dispositivo que se coloca en la parte superior, justo a la altura del cerebelo. Después se abre y comienza a hacer un colapso en toda la parte cerebral. Intercambian tecnología. Gracias, Nos Monse. comparten el nombre. Sí, Sí, ¿cuál es el nombre? Nombre y ubicación, nada más, Monse, por favor. sí. Nombre, La Prat. Ubicación corresponde sistema. Se pronuncia Bluquet, aunque tiene más letras que no suenan. Gracias. Bien, Monse, vamos a proceder a desintegrar este lugar donde nos encontramos, específicamente eh, con el dragón blanco de dos cabezas. Clackback, por favor, se procede a la desintegración simultánea. Todos los humanos luz colaboran en el proceso. Uno, dos, tres. Listo. Gracias, Monse. Por favor, vamos a trasladarnos al sistema Blue. Al llegar, se va a activar el protocolo de neutralización. Entidades, naves, tecnología, todo neutralizado. Acto seguido se liberan humanos luz y aspectos físicos. Monse, se resguarda aspecto físico de Andrea antes de la integración, por favor. Ahora. Sí, se realiza tu comando. Gracias, Monse. ¿En qué condiciones está el aspecto físico en cuestión? Está dentro de una estructura circular y observamos que hay como una especie de gas, como si se estuviera contaminando constantemente. Bien, Monse, desintegran cualquier tecnología o cualquier implante que la tengan allí. ¿Cuál es su reacción? Ahora. Observa, que observa aspecto físico, Raúl. Se ve como si estuviera muy cansada. Bien, Monse, no sabe lo que ha sucedido o si lo comprende. Correspondiente al proceso en que No, desencarnó. no lo interpreta de manera inmediata, solo se ve como si estuviera muy cansada y como si estuviera descansando un poco, como si hubiera sido sometida de manera muy, muy constante por un periodo muy, muy largo. Claro. Gracias, Monse. Por favor, verifica qué fue lo que pasó, que la llevaron a ese punto de deceso. ¿Ya estaba previamente planificado? Aquí, a partir de la información que se posee de manera celular y a la que nos permite acceder ella de manera directa, observamos específicamente el evento. Vemos cómo hay diferentes puntos como de inyección. Ella ha experimentado el proceso que nos mostraban los humanos luz sobre los Eh, puntos de extracción de genética, la contaminación de este y después que esta regresará a su cuerpo, pero en ella se ve una alteración mucho más agresiva ya que también se veía este dispositivo en la zona del cerebelo. Nos comparten los humanos luz que lo que se observa es una afectación de manera constante también en la interpretación emocional y es como si hubiera una sobreexigencia en donde no se trata de que no, ella no sea suficiente, sino de que hay aspectos que ya no la satisfacen del todo, de manera general, no solo en un punto, en un ámbito. Sí, Nos Monse. muestran los humanos luz también como a partir del principio, en donde ella comienza a elevar los diferentes niveles de alcance a los que se propone, a los que se colocan, comienza a modificarse la interpretación de toda la parte cerebral. Vemos como si está como
planificada, específicamente su muerte, a partir de la combinación con estas dos estructuras tecnológicas, en donde se altera la composición alterada de la estructura celular a partir de una integración con contaminantes múltiples, y a partir de este dispositivo en la parte superior. Es como si su cuerpo colapsara, como si hubiera una especie de electricidad que recorre su cuerpo desde el cerebelo hacia el resto del cuerpo, estimula completamente la condición mermada sobre algunas pequeñas células, sobre una Sí, pequeña aglomeración celular, y es como si electricidad saliera del cerebelo hacia el cuerpo, después esta regresa hacia este dispositivo y se ve como si las facultades naturales de su cuerpo, no es que muera inmediatamente con claro, este estímulo, sino que las facultades naturales de su cuerpo se interrumpen, tanto de movimiento como respiración, observación, de manera general, como si claro, quedara paralizada un poco y hay un declive completo. claro, Monse, comprendido. Muchas gracias. Bien, Monse, procedemos entonces a llevar el proceso a cabo de liberación. Se programa el llamado o el protocolo necesario. Una vez llegado todo, se procede a desintegrar este cuadrante Monse, incluido la jerarquía de todas las líneas de tiempo. Uno, 2, 3. Colabora todo el grupo de humanos luz y pasa de manera simultánea, Monse. Ahora, Sí, se está llevando a cabo tu comando. Listo. gracias, Monse. Por favor, vamos a desplazarnos. Lugar de residencia de nuestro amigo, por favor. Si se puede involucrar los sitios de trabajo, respetando los procesos externos. Se da la repotencialización y formación de la burbuja. Describe el proceso en su casa, Monse. Ahora, Sí, se realiza tu comando, describe específicamente lo que sucede en la posición en donde habita. Vemos como hay un barrido completo en donde se desintegran diferentes artefactos tecnológicos que estaban alojados. Y a partir de esta misma desintegración hay una modificación en el espacio en cuanto a las condiciones de partículas. Vemos cómo diferentes humanos luz en grupo participan en la conformación e integración de estructura. Se da primero una emanación energética a un mismo punto en donde se integra la primera capa y así de manera sucesiva dos más hasta que se conforma y se integra la estructura que nosotros conocemos. Esto cubre la parte superior y también cubre la parte baja como debajo de la tierra. Observamos que en la parte interna de esta estructura hay un movimiento en donde se da una especie de espiral, es completamente una energía blanca y esto permite también la depuración y la limpieza de diferentes estados de densidad. No es que el ambiente sea pesado, sin embargo, se busca optimizar las condiciones en las que se favorezca el nivel de desarrollo de sus mismos alcances sensitivos. Y han terminado. gracias, Monse. Ser luz de Raúl se coloca al frente, verifica frecuencia, vibración y nombre, por favor. Sí, se coloca al frente, corresponde frecuencia y vibración, nombre, Agalcel. Dimensión. 24. Gracias, Monse. Muy bien. Por favor, verificamos con los humanos la siguiente información. Uno de los puntos importantes para él ha sido el tema de la libertad financiera. Sin embargo, ahora mismo, como nosotros los interpretamos, no solamente basta con una libertad financiera, sino en todos los aspectos. Pero el que mencionó inicial tampoco se puede desestimar. ¿Cuál sería la recomendación para estabilizar su proceso, no solamente percibiéndose como una persona próspera, sino realmente siéndolo? Y que esto apoya su proceso de equilibrio, Monse, por favor. Verificamos con los humanos luz. Sí, aquí lo que nos están compartiendo es que es necesario modificar la percepción y la interpretación que posee específicamente de la parte financiera y de lo que él interpreta como ser exitoso y funcional. El ser funcional para él es algo muy, muy importante, ser independientemente funcional. Nos comparten los humanos los que a partir de estas mismas modificaciones en la interpretación comenzamos a cambiar la forma en la que el exterior se comunica con nosotros y la forma en la que nosotros nos comunicamos con el exterior.
Todo radica en interpretación y percepción, así como la información que está almacenada y que genera diferentes estados de conflicto. La sugerencia principal en él es generar un barrido en donde hay diferentes estados de información que merman la condición interpretativa y a partir de esto fomentar la integración de él mismo hacia sí mismo, en donde se reconoce como un ser capaz, independiente, funcional y libre. Permíteme el intercambio con Algalcel, por favor, que nos lo dé de primera mano. Uno, dos, haz cambio, tres. Hermano, bienvenido, te escuchamos. Es necesario experimentar la libertad, no en fragmentos ni en división, una libertad completa y en todo su esplendor dirigido a la conciencia. La verdadera libertad se experimenta cuando no hay una interpretación de miedo, de temor, de inferioridad o bajo un estado de necesidad. La libertad se experimenta trabajando en la plenitud y en la conciencia de cada uno. Bien, muchas gracias. Por favor, vamos, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse. Observa ahora mismo el aspecto físico de Andrea, cómo es que se integra con su mano luz. Sí, observamos cómo se integra, lo hace específicamente por la zona cardíaca, es como si ingresara a su aspecto y a partir de este mismo movimiento hay una expansión. A partir de la particularidad en donde no hay un aspecto encarnado como tal, únicamente aspecto físico y Sí, aspecto energético, es como si se diera una integración completa y de manera automática. No hay un factor que limite. sí, Nos comparte su nombre, Salmante. sí. Nos comparte cómo necesitamos aprender sobre la experiencia a partir de una dualidad constante. Nos explica cómo nuestra experiencia está regida por nuestra propia percepción. Todo depende del cómo nos percibimos y a partir de esto mismo se crean brechas de luz. Básicamente nos están diciendo que nuestro proceso depende de la forma en la que lo percibimos y al mismo tiempo estas brechas nos permiten otorgar atención y priorizar aquello que verdaderamente requiere ser priorizado y atendido. Nos invita a no ser partícipes a los esquemas de control, ya que muchos de estos, al no ser observados, se alojan en nosotros y lo interpretamos como un pensamiento o un deseo. Ser observadores de nosotros mismos nos hace ser libres también. Gracias, Monse. Bien. Por favor, describe. A veces no, vamos a pasar esta pregunta a los humanos luz, a veces no dimensionamos cuál es el impacto que nosotros podemos tener como aspectos físicos. Ahora mismo Raúl se encuentra en una etapa de su vida en donde este momento preciso dio paso a que una persona que incluso habían emociones allí todavía almacenadas, pues trascendiera al siguiente paso. ¿Qué es lo que simboliza esto y cómo, qué pasará ahora con aspecto físico Andrea en caso de que aún siga siendo Andrea? Por favor, nos aclaran los humanos luz. Sí, se comparte la información. Lo primero que nos aclaran los humanos luz es que a partir del mismo estado de incorporación, de esta integración que se da entre el aspecto de nuestra amiga y su humano luz, hace que haya una modificación en donde ya no se identifica como un aspecto humano, como lo hacemos nosotros, sino que se modifica y es muy similar a un proceso de un humano luz, en donde el nivel de experiencia, el nivel de complejidad y el nivel de desarrollo se da en un estado completamente distinto.
Es decir, no tiene emociones, no tiene pensamiento, únicamente es una aglomeración de conciencia que radica en una experiencia distinta a la que estamos experimentando nosotros. No hay un rol específico. Gracias. Esto lo aclaran y nos explican también que a partir de la participación de cada uno de nosotros en conformación e integración con la luz, es como si interconectáramos de manera inmediata. Y esto se da a partir de un principio clave que es el principio del amor, no un amor romántico, sino un amor en frecuencia y vibración específico. Nos explican cómo cuando nosotros realizamos diferentes dinámicas dejamos un nivel de impacto es muy similar a una huella en el otro aspecto a partir del estado de frecuencia y vibración en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Es esto lo que permite también una integración en la memoria y es esto lo que permite que haya diferentes detonaciones y estimulaciones en cuanto al código genético luz. Hay aspectos que no poseen información de manera completa, pero a partir de esto, la misma complejidad de nuestro funcionamiento permite activaciones y permite que nuestra luz se expanda, específicamente como código genético, Claro, no como algo romántico. Nos explican también cómo a partir de estas mismas dinámicas se crean diferentes vínculos en donde al participar se apoya al proceso de otros aspectos, aunque no estén de manera inmediatos vinculados con nosotros. claro. Cada uno de los procesos en donde se interviene genera una especie de empuje hacia el flujo de conciencia y hacia los movimientos para que no se genere estancamiento. El nivel en el que un solo aspecto impacta en todo este proceso es muy elevado. Es por eso que cada aspecto consciente es invitado a ser consciente no solo de la información, sino de sí mismos, ya que el impacto se crea como un efecto en cadena. Gracias, Monse. Muy bien. Vamos a establecer la conexión con el médico Saturno para el proceso de repotencialización hacia Raúl. Uno, dos, tres. Es positivo, corresponde. Muy bien, vamos a compartir la información correspondiente a Raúl y su mano luz a Galcel. Se dan los procesos de repotencialización a nivel profundo. Sí, se comparte la información, se abre portal y nos invita a cruzar. Al hacerlo, hacer con estructura. Observo específicamente el proceso que se da a cabo en nuestro amigo. Vemos como una vez dentro, entra acompañado de su mano luz, comienza a haber muchísimos movimientos energéticos en toda la parte superior. No solamente se restablecen los niveles de conexión entre cada una de las neuronas y se estimulan, sino que también se regula el comportamiento de cada uno de los neurotransmisores, permitiendo una integración tanto del sistema límbico como del cerebelo y en consecuencia la interpretación de toda la estructura cerebral. Observamos que hay desplazamiento en todo el lóbulo frontal y la parte prefrontal. Específicamente esta zona es como la encargada de interpretar no solo pensamientos, sino la información que se percibe. Al ser regulada, se permite también una integración con el comportamiento de los otros lóbulos y en consecuencia hay un impacto con el tallo cerebral y la energía se sigue desplazando por todo su cuerpo. Hay mucho impacto en el sistema nervioso, observamos cómo sus ojos están teniendo muchísima energía, sucede lo mismo con su nariz, su boca, sus oídos. La energía se sigue desplazando, zona cardíaca regula el comportamiento, hay estados inestables en él. Parece como si su ritmo cardíaco se alterara. No es una cuestión de presión arterial, sino como un comportamiento inusual. Vemos cómo se regula y automáticamente se regula también cada una de las válvulas y se regula también el flujo sanguíneo. No altera de manera inmediata la presión arterial, pero sí la condición de la sangre. La energía se sigue desplazando, envolviendo en cada uno de los órganos, cada una de las glándulas, en todo su cuerpo de manera general. Hay impacto a niveles atómicos y subatómicos. Observamos cada una de las capas de la célula cómo están siendo repotencializadas y cada una de las estructuras de los tejidos permite la integración, la conformación y la reparación. Es como si tuvieran una programación presente pero inactiva y ahora se está activando. Observamos un barrido completo en cuanto a esquemas de programación y gramas y observamos también cómo hay una integración completa entre la zona cardíaca y la zona cerebral. A partir de este mismo principio comienza a haber una aceleración en el flujo de información, pero no información por llamarlo de alguna forma vacía, Sí, sino que información alusiva al estado consciente. Una vez que esto se equilibra, hay un movimiento energético que se dirige hacia la parte sexual y después la energía vuelve a subir hacia la zona cerebral y permite la integración de tres puntos específicos que detonan en una especie de conexión mucho más favorable, específicamente sobre el funcionamiento de su cuerpo. Hay un estado de elevación en cuanto al alcance biológico. No posee algún tipo de registro que represente una alerta o una alarma como tal, algo
algo de gravedad. Sí, Únicamente vemos cómo se está regulando el comportamiento de los poros de su piel. Se regula también el comportamiento del timo. Posee salud, posee condición favorable en cuanto al esquema biológico, no solo a su edad, sino también a partir de ciertos principios y modificaciones, aunque hay eventualidades y hay momentos como en el claro. funcionamiento específicamente como cíclicos, en donde se altera la composición a partir de las cadenas de ADN, como si hubiera una afectación a partir de las cadenas de ADN que Sí. ingresan a su cuerpo. Esto es a partir de una ingesta. Pero además de esto, se ve en función favorable, observamos cómo la energía se sigue desplazando, hay un nivel de expansión a partir de este mismo principio energético y nos indica que ha terminado. De manera general, eso ha sucedido. Muchas gracias, Monse. Agradecemos a todos los humanos luz por el apoyo, la asistencia y la claridad en cada uno de los temas. Por favor, regresamos. Uno, dos, tres. Bien, Monse, por favor, observa cómo Agalcel y Raúl fusionan. Uno, dos, tres. Dime cómo sucede. Sí, observamos cómo ingresa en su cuerpo, lo hace por la zona cardíaca y observamos cómo hay un nivel de expansión en donde se estimula nuevamente la conexión entre zona cardíaca, zona cerebral y zona sexual. Posterior a esto es como si regresara a la zona cardíaca, aunque hay una estimulación completa en todo su cuerpo. Bien, Monse.